Hola, les habla el pastor John García del Ministerio Internacional Generación de Fuego. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo crecer en la fe. Ya hemos analizado Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que sabemos cómo viene la fe. Pero como leemos en este pasaje en Marcos capítulo 4, en Mateo 13 y Lucas 8, encontramos que para nuestra fe dé un fruto y produzca algo, debemos de pasar un proceso. Este proceso que Jesús describe en estos pasajes se llama la parábola del sembrador. Básicamente, la palabra dice: un hombre salió a un campo a sembrar, y mientras lo hacía, la semilla cayó en 4 tipos diferentes de tierra. En primer lugar, donde se sembró la semilla fue al borde del camino en la carretera. Cuando la semilla cayó en ese lugar, enseguida vinieron aves del cielo y se la comieron. El segundo tipo de terreno era pedregoso y con poca tierra. Al sembrar la semilla creció rápidamente, pero al salir el sol la plantó y murió. El tercer terreno era el que tenía espinos. Cuando se sembró, esta semilla creció junto a los espinos y la ahogaron. Y finalmente, el cuarto terreno era el que tenía buena tierra. Y cuando sembró la semilla, allí creció y dio mucho fruto. Este proceso puede ser simultáneo o gradual, pero en cualquier caso debe llevarse a cabo. Antes de explicar estos pasos, debemos establecer algunos principios que Jesús mencionó al impartir esta enseñanza. Principio número 1, la palabra de Dios es una semilla. De hecho, es una semilla incorruptible. Lo que la escritura quiere decir con incorruptible es que si la palabra de Dios no hace crecer la fe en nuestras vidas, no es culpa de la semilla. Principio número 2, una vez plantada y regada la semilla, crece automáticamente. El único impedimento para que la semilla crezca es la calidad del suelo. Principio número 3. El terreno es nuestro corazón. Aquí es donde se planta la palabra de Dios. Ahora, establecidas esas verdades, comencemos. Paso número 1. Escucha la palabra de Dios. El primer paso y el más obvio es que debemos de escuchar o leer la palabra de Dios. No se puede sembrar ninguna semilla si el sembrador nunca salió a sembrar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sé que es obvio, pero el primer paso que debes dar, si lo descuidamos, nunca daremos fruto y la fe nunca estará presente en nuestras vidas. Conviértete en sembrador de tu propio corazón, leyendo diariamente la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que tú te alimentes, de eso hablará tu boca. Si tienes un buen hábito de leer la palabra de Dios, si te informas de ella, si escudriñas la palabra de Dios, si te nutres de ellas, ¿qué va a redactar tu mente? ¿Qué se van a manifestar en tus pensamientos? El poder de la palabra de Dios. Por eso mucha gente no manifiesta el poder de la palabra de Dios, porque no se alimenta de ella. Se alimenta de las cosas que escucha, se alimenta de las noticias de un sistema. Por eso te invito a que te alimentes de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que cambia, que transforma y que hace que nuestros corazones puedan tener una salud espiritual óptima. Paso 2. Entender la palabra de Dios. Es el segundo paso para recibir la fe. Es comprender lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que recibió la semilla junto al camino. ¿No te ha pasado muchas veces que escuchas una palabra del Señor donde te dices: vas a triunfar en esa enfermedad, y se te olvida, y luego llega el dolor, llegan las malas noticias y vuelves y te abrumas de esa atmósfera de temor? Por eso
No puedes dejar de entender, de comprender, de aceptar lo que Dios quiere hacer en ti, y no permitas que el maligno arrebate la palabra del Señor. Y el tercer paso, mantén tus raíces y tu tierra firme. El tercer paso es tener un corazón con mucha tierra para que la semilla pueda echar raíces. Esto habla de fundamento. Esto habla de algo sólido. Esto habla de estar fundamentado. Esto habla de estar consolidado. Cuando entiendes la estructura de tu vida en mantener las raíces de la palabra de Dios y estar en una tierra que es la revelación de la palabra de Dios, entonces pueden venir vientos, tormentas, circunstancias, pero no apagarán lo que Dios ha hablado de ti. Termino con esto. Dios quiere establecer una fe genuina en nosotros, no una fe emocional, no una fe natural, sino una fe espiritual, una fe que proviene de Él, que perdura, que es eterna, que cambia todas las cosas a través de la palabra, que es el poder de Dios más influyente en la tierra. A eso te invito, amigo, para que hoy le digas al Señor: dame una fe explosiva, una fe grande, una fe convincente para poder vencer todas las situaciones en la vida. Dios te bendiga grandemente.